Estamos de vuelta con mucho más acá en Equipo F y llegó el momento de ponernos el sombrero pintado para entrar en esta jornada laboral a hablar de la selección de Panamá que ya está, se encuentra en el día -1 de ese segundo partido frente a la selección de Croacia. Adolfo, ya en el inicio del programa dábamos luces de lo que está sucediendo en este momento con la selección de Panamá, pero yo creo que tenemos que seguir poniendo el foco, Adolfo, en la situación de Adalberto Carrasquilla. ¿Por qué? Porque sabíamos que Adalberto Carrasquilla no iba a poder enfrentar o sumar ningunos minutos para enfrentar a Ghana, que en el papel era quizás el rival más accesible, ¿no? Un rival con el que se termina sumando una derrota, pero que ahora tu chip está puesto en esa selección de Croacia que también llega con necesidad. Pero resulta que Adalberto Carrasquilla no va a llegar a ese encuentro y se decide, porque ya no se puede hacer mucho más, esperarlo para afrontar a la selección de Inglaterra. ¿Se complica Panamá en cuanto a esto? Bueno, todos teníamos la esperanza que Adalberto Carrasquilla tuviera en este partido contra Croacia, ¿no? Sabiendo que era muy apresurado ponerle el partido contra Ghana. Pero bueno, ahora el técnico acaba de confirmar que no estará. Creo que es muy doloroso para él, una ausencia muy importante para la selección nacional de Panamá, pero yo creo que ya debemos de afrontar lo que se viene con los jugadores que están, que yo creo que en el medio campo lo han hecho bien, ¿no? Como le dije, la aspiradora Arby y el repartidor Bárcenas, creo que han tenido un buen partido en el inicio del Mundial y creo que repetirán el día de mañana. Sí, yo creo que no tenemos duda de eso, Paulo, sobre todo por cómo se vienen dando las cosas con esta selección panameña, ¿no? A ver, quizás es un 11 muy similar al que se usó en el último amistoso frente a la selección de Bosnia, que ahí por supuesto sacábamos luces de lo que nos podría mostrar Thomas Christiansen para esta Copa del Mundo. Saca justamente el mismo 11 para enfrentar a la selección de Ghana, un 11 que termina siendo un partido muy bueno, rozando si quieres la perfección. Y te digo que no perfecto porque faltó el gol, faltó justamente lo que te hace ganar partidos. No creo que hayan cambios porque tampoco es algo que nos muestra o que hace Thomas Christiansen. Así es, yo creo que en el ambiente se está como que se perdió el partido y todo es malo, y no todo fue malo en ese juego como lo describió. Yo creo que hubo cosas muy buenas y hay que darle ese rodaje a ese 11 y darle ese apoyo y ese ánimo a ese 11. Yo creo que terminaron bien, terminaron fuertes, los cambios fueron buenos, pero es importante darle esa constancia al 11 que inició el primer partido para que puedan enfrentar en este juego ya con más calma, tal vez no con más calma, pero con más seguridad y más claridad de lo que se tiene que hacer. Ahora, Gio, no tenemos a Adalberto Carrasquilla, ¿no? A ver, más allá de que muchos, de hecho me incluyo, habíamos dicho, a Adalberto Carrasquilla es este jugador que tú tienes que esperar. Pero al no tenerlo, obviamente, frente a la selección de Croacia, al no poder contar con él, un jugador que ni siquiera va a estar disponible, por supuesto que se salta algo para entrar en el debate. ¿Qué tan necesario era, quizás, no hacer un estudio completo a Adalberto Carrasquilla, esperarlo para este partido donde no vas a poder contar con él y pierdes a un jugador con las características de Victor Griffiths que vaya que le hubiese sumado un montón a esta selección panameña? Sí, y sobre todo porque Victor Griffiths se puso las pilas, como decimos nosotros, es decir, tuvo méritos para que se le volteara a ver como esa posible salida. Ahora, lo que decía Christiansen al inicio era: es difícil hacer una lista con 26 porque claramente hay jugadores que tienen el nivel que se me quedan fuera. Y recuerdo muy bien esas palabras, jugadores que también tienen el nivel. Griffith es uno de ellos, Male. Lo que pasa es que te acordás también cómo analizábamos de entonces a quienes sacabas. La zona baja era una de las zonas más complicadas por organizar muy bien tu defensa, porque equipo que defiende bien, construye buenos cimientos y a partir de ahí viene el buen fútbol. Cuando tenés errores defensivos, los pagas caros.
prácticamente lo que le sucedió a Panamá en el cierre del partido de la fecha 1, y entonces ahí se le quitó un poco de importancia a lo que es esa media cancha. Claro, pensando y aferrándose a la idea de que Coco pudiese llegar con algunos minutos. Yo creo que a estas alturas el cuerpo técnico debe tener su plan A, y ese plan A debe ser sin Coco. Como decía Adolfo, hay jugadores que lo hicieron bien en la media y lo que deben hacer es concentrarse. Yo te decía, ¿qué ventaja puede tener Panamá? La velocidad y la explosividad, porque ayer analizábamos ese medio campo entre Stanisic, entre Pasalic, entre el mismo Modric, 40 años, es el que lo comanda, pero ahí en esa medular tenés únicamente un jugador de 26 años. El resto te va a ir a apostar por la experiencia, la inteligencia y los movimientos automatizados en esa media para producir fútbol. Entonces está en Panamá el meterle más todavía intensidad para recuperar pelota y sorprender a esta selección que llega necesitada, porque ya enfrentó a la más difícil del grupo y le terminó goleando. Pero en esa misma línea, y yo me voy a quedar con esto, Pablo, porque si hacemos un recuento de los jugadores que lleva Panamá en esta convocatoria, los 26 jugadores, ahora 25, ¿no? Porque, a ver, no se puede contar con Alberto Carrasquilla. Donde más jugadores tiene en cuanto a posiciones es en centrales y en extremos. No tienes a Adalberto Carrasquilla, tienes que utilizar a uno de tus extremos, que es Edgar Joel Bárcenas, para tenerlo en el medio del campo. Pero también, justamente, ¿quién va a hacer tu cambio cuando Edgar Joel Bárcenas no pueda más? ¿Me explico? Porque tienes a Cristian Martínez jugando por un costado. Sabemos que Cristian Martínez no te va a dar para más de 60, 70 minutos. ¿Quién va a hacer tu cambio? En un partido donde justamente ayer hablamos que Croacia renueva completamente sobre la segunda parte. Y es ahí donde va a necesitar Panamá piernas frescas, pulmones claros para enfrentar o para seguir con el duelo. Sí, va a tener que reinventarse ahí y ver muy bien qué es lo que quiere o cuál sería el plan de mañana, porque efectivamente Panamá son jugadores rápidos, son jugadores que perfectamente pueden sacar mucho provecho de su velocidad, jugando ante un rival, como dice Gio, ante un rival que su promedio de edad es muy alto. Entonces yo creo que el plan tiene que estar bien hecho para poder utilizar la velocidad de Panamá y tal vez reducir un poco el problema que tiene en el medio campo. Pero yo creo que Panamá por los costados es fuerte, tienen centros delanteros rápidos y por ahí es donde puede sorprender a Croacia. Sí, estamos completamente de acuerdo con eso, Adolfo. Y hablábamos justo después de ese primer partido de Panamá frente a Ghana de un, por ejemplo, Cristian Martínez, ¿no? Que quizás fue la pieza más sobresaliente dentro del esquema táctico de esta selección de Panamá por todo lo que te estaba ofreciendo el fulo dentro de la cancha. Quizás era ese jugador que tomaba de la mano al resto para pisar área. Sí. Exactamente, para ser intenso, para crear ocasiones, para poner en problemas al arquero rival, más allá de que no se hiciesen remates, cuestión que por supuesto seguiremos analizando. Pero cuando Cristian Martínez sale del terreno de juego, sale de la cancha, Panamá pierde justamente eso. ¿Quién podría hacer el cambio para que esa situación o esa característica no la adolezca a la selección panameña? Bueno, como usted lo dice, no, Cristian Martínez que es hombre que siempre va adelante, pisa área, conecta bien con los volantes, medio campo, un jugador que siempre está ahí, que tiene esa inyección de empujar al equipo adelante y se notó la diferencia cuando salió, entró Ismael Díaz pensando que por ahí iba a ser similar, ¿no? Porque sabemos lo efusivo que es Ismael, cómo es fuerte en el mano a mano, que es rápido, pero no entró en sí en partido, ¿no? Ahí ya veremos quién opta el profe Christiansen cuando saca a Cristian Martínez, quién entrará por él, ¿no? Y tenga esa misma llegada, ese mismo empuje hacia adelante para que el equipo no decaiga, ¿no?
y va a ser interesante. Ahora, escuchando en redes sociales, Gio, las declaraciones de Thomas Christiansen, donde anunciaba justamente que Adalberto no iba a poder estar disponible para este partido, también se le hacía la consulta de cómo paralizar a esta selección de Croacia, una de las selecciones que en su momento fueron grandes favoritas, fue gran favorita a llevarse la Copa del Mundo, sobre todo por allá en el 2018 cuando llegaba a esa final con la selección de Francia. Y Christiansen respondía, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Panamá es que esta selección de Croacia también llegue con la necesidad. Quizás discrepo un poquito en ese punto del técnico panameño, pero hablaba de algo importante que hemos puesto el punto, sobre todo en ediciones de Equipo F, y es el no cometer errores, sobre todo a nivel defensivo. Sí, la inocencia a nivel defensivo, porque hemos visto faltas tácticas y ese es un recurso que tienen los jugadores. Mejor que te pinten de amarillo, mejor que te saquen la roja, pero te sacrificas cuando ves un ataque inminente que huele demasiado a gol. Y eso le ha faltado un poco a Panamá, no solo en sus jugadores, sino también a nivel de cuerpo técnico. Vale, yo insisto con que Panamá mañana frente a Croacia no debe ser inocente. No debe creer que puede irse a jugar al frente. A gana está bien. Qué bueno que le jugaron con personalidad. Pero es que ya lo hemos visto antes jugarle así a equipos grandes. Lo vimos, por ejemplo, mira, y yo ponía ese ejemplo. A ver, contra Brasil. Claro, me vas a decir, Brasil, obviamente, Brasil le metió 3-1 a Croacia. Pero mira la importancia de dejar un arco en cero, que muchas veces a la gente no le gusta y dice, ¿qué? ¿Jugamos a nada? No, la gente tiene que entender que el fútbol también es defender bien, porque a partir de dejar tus arcos en cero, los jugadores toman la mentalidad de pudimos frenar un grande. Eso le pasó a Cabo Verde. Cabo Verde dejó su arco en cero frente a España y cómo le terminó jugando a otra campeona del mundo, a Uruguay. ¿Ves la mentalidad que te da muchas veces contener a una selección? Tenés que aceptar cuando una selección tiene en calidad mejores argumentos y tenés que pararte atrás tranquilo, sin emocionarte mucho y sin abrirte, porque ya hemos visto a Panamá yendo hacia el frente y qué bueno que quieran ir hacia el frente, pero hay de partidos a partidos y rivales a rivales, y esta es una rival complicada solo por ser Croacia, por lo que ha hecho en los últimos mundiales, por la generación híbrida que tiene entre experiencia y juventud, con hambre y necesidad de sumar. Entonces, yo lo que pienso es que Christiansen debe saber que va a perder la pelota, pararse bien atrás y esperar los momentos, no irse hacia el frente muy feo, porque si no, va a ser una goleada. Y las goleadas son las que deberíamos evitar, porque antes dijimos, si quieres superarte, mira lo que te pasó antes. Esta es una generación distinta, bueno, entonces que actúe de manera distinta.